Buenas, en este video vamos a presentar el último avance del proyecto del curso de Arquitectura de Computadores, el cual consiste en el diseño de un controlador de humedad. Los integrantes del grupo son Antonio Rosales, Joseph Sánchez, Justin Moniche y mi persona, Susana Sevilla. Para lograr desarrollar el proyecto, se comenzó por la idea general de cómo funcionaría el computador y definir con ello su aplicación. A partir de esto, se llegó a que se desarrollaría un controlador de humedad general que funcionaría con base en un rango ingresado por un usuario. Con este rango, el computador analizará el valor de humedad enviado por un sensor para determinar si es necesaria la activación de extractores para disminuir la humedad o la activación de un rociador para aumentar la humedad, o el de mantener apagados ambos dispositivos si el porcentaje de humedad se encuentra dentro del rango deseado. Una vez definido el computador, se procedió a la etapa de diseño, el cual se comenzó con el diseño modular mediante los diagramas de primer, segundo y tercer nivel. En el diagrama de primer nivel que tenemos aquí, se maneja un alto grado de abstracción, pero un bajo grado de complejidad. Por ello podemos apreciar que en este tenemos el controlador como una caja negra a la que le entran y le salen tres señales. Las tres entradas son el sensor, el valor de humedad mínima y el valor de humedad máxima, mientras que las salidas son el extractor, el rociador y los datos de humedad medidos por el sensor para que el usuario los pueda visualizar en un periférico. Seguidamente, en el diagrama de segundo nivel, vemos que la señal del sensor debe pasar por un circuito acondicionador antes de llegar al controlador. Esto debido a que es una señal analógica y por lo tanto debe prepararse antes de ser digitalizada. Y además que dentro del controlador se encuentra el controlador entrada-salida, la unidad de control y el CPU. Además, se define que las entradas de valor de humedad se ingresarán mediante un periférico que utilice el protocolo RS232. Igualmente, el mismo protocolo lo utilizará el periférico donde se podrán leer los datos medidos por el sensor. Y para el diagrama de tercer nivel, que es el que vamos a trabajar aquí como mayor, tenemos que se conservan igual las mismas tres entradas, que son el sensor, el valor de humedad mínima y el valor de humedad máxima. Para el caso del circuito acondicionador, vemos que este se compone de una etapa de amplificación y otra de compensación de offset y que posteriormente se envía a un convertidor analógico digital. Ya dentro del computador, vemos que dentro de los tres grandes bloques que son el CPU, la memoria y el controlador, hay otras etapas. Para el primer bloque, que es el controlador de entrada-salida, se tiene que dentro de estos están los controladores de cada periférico, los cuales son el extractor, el rociador, el sensor y los dispositivos con protocolo de RS232. De igual forma, vemos que el bloque se comunica al CPU mediante el bus de control, el bus de dirección de datos y el bus de datos. El segundo bloque, que es el del CPU, se encuentra lo que es la ALU, la unidad de control y los registros. Y además que todos los buses se comunican con este bloque. Para el caso del tercer bloque, que es el de memoria, vemos que la memoria de instrucciones y de datos están separados y por lo tanto se trabajará con una arquitectura tipo Harvard. Finalmente, vemos que la memoria, dependiendo de cuál sea, va a utilizar diferentes buses. En el caso de la memoria de instrucciones, esta se va a comunicar mediante el bus de control, el bus de dirección de instrucciones y el bus de instrucciones, mientras que la memoria de datos se comunicará con el CPU mediante el bus de control, el bus de instrucciones, el bus de dirección de datos y el bus de datos. Finalmente, vemos que a la salida del controlador se conservan igual las mismas salidas, que son las de activación o desactivación, tanto de los rociadores como extractores, y los datos de humedad medidos por el sensor de RS232. Ahora seguirá mi compañero Justin Maniche explicando la parte del procesador escogido y la microarquitectura y un diagrama de estados. Muy bien, ahora
para explicar el funcionamiento del computador de aplicación específica de nuestro proyecto, haremos uso del siguiente diagrama de estados. Para empezar, em, se trabaja bajo el supuesto de que se hace uso de un computador administrador. ¿Ok? Entonces, esto, esto quiere decir que una vez que se conecta el computador administrador al computador de aplicación específica, el computador de aplicación específica empieza a funcionar, envía un historial de todas las muestras que tiene registradas. Ok, esto se puede apreciar en el diagrama de estados, en el estado computador on. Entonces, seguidamente existen tres caminos posibles para tomar, dependiendo de el valor numérico que se haya tomado de la humedad actual en el sistema. Primero, si la humedad actual es mayor a la humedad máxima que se permite, entonces se va al estado abrir extractores, ¿ok? Se abren los extractores para eliminar el exceso de humedad. Seguidamente de esto, se trata de verificar si la humedad está en el rango deseado. En caso contrario, se vuelve a abrir esos extractores hasta que la humedad esté en el rango deseado. Una vez estemos en el rango deseado, se procede a cerrar los extractores, tomar un nuevo dato y enviar ese dato a la computadora administradora. Ahora bien, la segunda opción posible a partir del primer estado computadorón es que la humedad media sea menor a al mínimo deseado de humedad en el sistema. Una vez se mida esto, se procede a abrir los rociadores que van a permitir que aumente la humedad del sistema. Si la humedad del sistema no aumenta a el mínimo requerido, entonces se procede a abrir los rociadores de nuevo. En caso contrario, se cierran los extractores, se toma, se envía el dato y volvemos a computador on. Ahora bien, la tercera opción sería, o el tercer caso, mejor dicho, es cuando el dato de humedad está entre el mínimo y el máximo. En este caso, simple y sencillamente tomamos un dato y el computador permanece en espera hasta que se vuelva a activar el sensor en un ciclo, en el ciclo siguiente. Estos serían por lo que respecta a el funcionamiento del computador por medio del diagrama de estados. Ahora bien, el tipo de arquitectura elegida para nuestro computador es la arquitectura Harvard. A diferencia de la arquitectura von Neumann, la arquitectura Harvard usa una memoria de instrucciones y una memoria de datos por aparte, como se puede observar en la diapositiva. Ambas conectadas por medio de el procesador, que en nuestro caso va a ser un procesador monociclo, pero vamos a ahondar más de esto em, en, prontamente. Creo que eso sería. ¿Cuánto duré? Sí, puede darle ahí o me da yo voy a solicitar el control y voy a seguir de una vez, Tony, o paramos. Yo diría que siga, me pareció muy bien, Justin, que no creo que haya durado más de 6 minutos. No duró mucho. Puede seguir tú solo, creo que no.
Ok. Perfecto. Ahora hablamos acerca de lo, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el perfilado que se le realizó al computador específico. En este caso, ya una vez que se implementó el programa en RARS para tener un primer acercamiento de cuál sería su funcionamiento, se realizó un perfilado, el cual consistía en reducir al mínimo posible la cantidad de instrucciones. En este caso vemos que aquí se indica que eran 376, 63 del tipo R, 153 de tipo I y así sucesivamente. En algunas ocasiones este perfilado funciona porque uno ve la cantidad de instrucciones que se ocupan por cada tipo. Ahora, hay que tener en cuenta que RARS muchas veces lo que utiliza como el mnemónico de la instrucción, en el caso por ejemplo del set greater than, son instrucciones que han sido derivadas a partir de las instrucciones básicas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, un set greater por debajo tiene una instrucción como un set less, o por ejemplo, un LI que es muy utilizado en RARS, por debajo tiene un load y también tiene un ADI. Entonces, es como una combinación de diferentes tipos de instrucciones, por lo cual uno aquí podrá ver que, por ejemplo, hay 92 de tipo B y cuando uno busca, no le aparece que haya utilizado tipo B, pero es por este caso que por debajo de diferentes tipos de instrucciones implementadas en RARS, hay otros tipos de instrucciones básicas. Y nosotros intentamos reducir a la mayor cantidad de instrucciones y esto fue con lo que nos quedamos, que sería instrucciones tipo R, instrucciones tipo I, instrucciones tipo S, tipo B y tipo U. Basado en esto, y basado en el tipo de formato de las instrucciones que cada una tiene, lo que se, lo que seguía a partir de esto era la creación de la microarquitectura. La microarquitectura hay que hacerla con una vista de que todas las instrucciones que se vieron anteriormente se tienen que poder ejecutar y también siguiendo el caso en el que nosotros escogimos una tipo von Neumann, donde se ve que la memoria de instrucciones está separada de la memoria de datos. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera ejecutar una instrucción tipo R, como en el caso de una setless, entonces podemos ver que ella va a utilizar un registro donde se almacena la información, un operando 1, un operando 2. Esto lo que dice es que el operando 1 es menor que el operando 2, entonces se tiene que se va a obtener un 1 a la salida si esta condición es correcta. Por lo tanto, vemos cómo desde el inicio tenemos el registro PC. Aquí tenemos que aumentar PC más 4. Seguido de esto, vamos a entrar al MUX, donde vamos a pasar con una señal de control que nos va a habilitar que pase la suma de esto del registro PC más 4 más, más el 4 y se debe volver para cargar a la siguiente instrucción. Podemos ver cómo entra a la memoria de instrucciones para ejecutar el respectivo decode con una respectiva señal que va a activar que esto funcione. Él hace el decode, entonces le envía los datos respectivos al banco de registros donde tenemos una dirección A, una dirección B, que nos va aquí a la salida a otorgar un valor para cada registro según el valor que le está entrando aquí. Va a decirle dónde debería guardar la información. Después va a activar las señales de control y de la unidad de control salen los opcodes que le indica, ok, estamos ejecutando un tipo de instrucción R de acuerdo a cómo es la, cómo es los diferentes tipos de instrucciones, según vemos aquí, cómo están en su forma binaria y también se pueden expresar en su forma hexadecimal. Entonces seguimos ejecutando la instrucción y podemos ver que pasa por todos los componentes requeridos para que esta instrucción se lleve a cabo.
aquí a la salida de la ALU vamos a obtener, si la condición que estaba aquí, que el registro A sea menor que el registro B, a la salida de la ALU vamos a tener un 1, entra en este MUX, una señal de control lo habilita y devuelve a el data input del banco de registros, donde aquí le vamos a decir, necesito que guarde el valor que traía este registro y en esta dirección de memoria. Entonces podemos ver que así con cada tipo de instrucción, sean las de load, sean las de store, todas deberían poder ejecutarse en la microarquitectura propuesta. Y basado en esta microarquitectura es que se va a seguir adelante con el proyecto hasta lograr obtener el desarrollo final que se va a hacer en Vivado. Y ahora proseguiría mi compañero Anthony Loaiza explicando lo que es la demostración en HDL propiamente en ICE de Xilinx. Ok, muy buenas, mi nombre es Antonio Loaiza y a continuación voy a explicar el funcionamiento en Vivado o ISE del computador descrito. Bueno, comenzamos. Funcionamiento, bueno. En este caso optamos por el uso del ISE Design Suite porque el mismo permite, al igual que Vivado, desarrollar síntesis de código en VHDL o descripción de hardware, también en Verilog, pero también debido a su buen rendimiento, debido a que es un poco más liviano que Vivado. ¿Cuál es la diferencia con Vivado? Bueno, este está desarrollado y enfocado a versiones de FPGAs más antiguas, probablemente de la X7 hacia abajo. Si va de esa versión hacia arriba, es más compatible, es mejor usar Vivado en esos casos. Pero para fines didácticos es bastante apropiado. Bueno, vamos a cargar el proyecto. Cuando abren Vivado, les va a aparecer una ventana así. Si ya tenían un proyecto antes, les va a aparecer el proyecto. De lo contrario, se van aquí a Archivo, Abrir Proyecto y eligen en la carpeta donde está su proyecto el que termine con XISE. Este mismo lo abren y van a tener su proyecto abierto. Componentes. Bueno, son los mismos componentes que hemos descrito antes. Entonces vamos a nombrarlos rápidamente. Ok, tenemos la unidad de control de entrada-salida con sus respectivas entradas y salidas, que son estas dos. Program counter, la memoria de instrucciones con instrucciones de prueba, que vamos a hablar más adelante. El generador de inmediatos, la unidad de control con los casos para cada tipo de instrucción, ya sea tipo L, R, store, branch. Luego el banco de registros con los registros enumerados de acuerdo a RARs. La unidad de control de la ALU, muy importante. De acuerdo al opcode vamos a requerir cierta operación determinada. La ALU como tal, muy importante. Dirección de memoria. Y eso sería por el momento. Ok. Ok. Continuemos. Unidad de control. Ya ha sido descrito antes, pero para fines de demostración vamos a mostrar el esquemático de la misma. Entonces vamos al computador y el computador es el que encapsula todos los componentes que está acá. Lo abrimos y aquí tenemos la unidad de control, la cual está conectada a todos los componentes. Le llega el opcode respectivo y de acuerdo a él obtiene las señales respectivas para cada componente, ya sea para ALU source, branch, para lectura de memoria, escritura, o etc. Hay que seguir cada uno de los cables y, por ejemplo, en este, revisar que estén en el lugar respectivo. Este tiene que llegar a un MUX, como se puede ver aquí. Este MUX de la ALU ha sido descrito anteriormente. Aquí está,
sería este mucho que está aquí. Ok, de esta forma podemos ver cómo la unidad de control está conectada con todos los componentes del computador que viene de acá. Continuemos. Vamos con el test bench. Ok, primero que todo, nuestra aplicación en RARS fue de suma importancia porque de acuerdo a esto obtuvimos un perfilado, pero también podemos obtener por cada instrucción el código en RARS. Este código nos va a servir para poder almacenarlo en la memoria de instrucciones y guardarlo. Vamos a correr este caso. Este código, esta instrucción la vamos a poner de último en el hexadecimal y vamos a analizar sus resultados de acuerdo a varios casos. Va a ser un setlist de T1, vamos a guardar en T1 y vamos a comparar T5 con S3. ¿Dónde están estos dos? Bueno, van a estar en la memoria, el banco de registros, perdón. Recordar que en S3 y S2 están los límites de la humedad, 3 y 7, 30%, 70%. Y el valor va a ser T5, el valor a comparar, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a poner un valor que esté por debajo de 3. Pero siempre se va a comparar con 9, porque está comparándose con el mayor, con ese 3. Ok, vamos a poner un valor por debajo de 3. 1. Entonces, cuando está ya listo, venimos aquí a la parte de simulación, nuestro test bench, lo abrimos y hacemos doble clic en simular. Vean que está en check la opción que revisa la sintaxis, así que todo está bien. Esperamos a que cargue. Y como les había dicho, esta era la última instrucción, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar el tamaño de tiempo. Como pueden ver, esa gran cantidad de tiempo que nos sobró es el tiempo en el que no hay instrucciones, entonces está así. Pero en la última instrucción vamos a observar nuestra operación. Nuestro dato a comparar era 1, ¿verdad? Con 7, que 7 es el valor máximo. También es importante recalcar que hay que revisar las instrucciones. Como pueden ver en binario, es el mismo. Pueden pausar y revisar el video. Entonces, como 1 es menor a 7, se activa un 1 en la ALO. Pero esas salidas provienen del controlador de entrada-salida. Como está por debajo de 3, 1 está por debajo de 3, hay poca humedad y hay que activar el procesador. Vamos a hacer otro caso. En registros, la T5, vamos a poner el rango, un 5. Como pueden ver, 5 está aquí, entre 3 y 9. Entonces, no se tiene que activar ninguno en este caso. Vamos a correrlo. Ajustamos y comenzamos a revisar los bits en la última instrucción que tuvo que correr. Como pueden ver, pusimos un valor de 5 en binario que está, se compara con 7, sigue siendo menor, sí, pero ya está en el intervalo, por ende no hay que activar a nadie. Entonces vamos con la última prueba. ¿Qué ocurre si ponemos un valor aquí? Perdón. Un valor que está aquí, 7. Entonces el valor que vamos a usar es 9. Ok, 9 está por encima del valor máximo, que era 7, ¿verdad? Entonces va a activar los extractores porque hay mucha humedad y el setlist va a ser falso. Entonces vamos a poner un 9 y correrlo. Muy importante cerrar esto.
Entonces, en este caso, vamos al último, ajustamos y 9 ya no es menor que 7, entonces va a ser un 0. Pero como está por encima del valor 7, va a activar el extractor, de forma que así podemos revisar que nuestro computador está funcionando de manera adecuada. Aquí está el controlador de entrada-salida, el cual va a comparar los datos y activar el rociador de extractor de acuerdo a la instrucción de valores. De acuerdo a si se detecta que estamos en una comparación. Bueno, de esta forma podemos concluir el proyecto. Agradecemos mucho el tiempo, la atención y todo el esfuerzo también dedicado por parte de todos, tanto mis compañeros como yo como profesor. Sería todo, muchas gracias.